Hola, ¿qué tal amigas, amigos? En este video hablaremos de Paraguay, un país mediterráneo, uno de los dos países del continente junto a Bolivia que no tiene litoral, uno de los 44 países del mundo sin salida al mar, ubicado en el centro de Sudamérica. Tiene un territorio de 406.752 kilómetros cuadrados, con una población de más de 6 millones de personas. Capital, Asunción. Idioma que usa es el guaraní y el español. Su moneda es el guaraní. Colinda con Argentina, Brasil y Bolivia. En la actualidad, el Paraguay es un estado social de derecho con régimen democrático, cuyo gobierno es ejercido por tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El territorio está dividido en 17 departamentos, regidos por un gobernador, una junta departamental, y cada distrito tiene un gobierno local encabezado por un intendente municipal. Bueno, comenzamos con la historia de Paraguay. Si tienes algo que agregar, déjenos en los comentarios, se los agradecerá. Los primeros habitantes del territorio que hoy conocemos como Paraguay fueron pueblos indígenas, los guaraníes, uno de los grupos más destacados. Llegaron alrededor del siglo V después de Cristo. Vivían en aldeas organizadas y se dedicaban a la agricultura, caza y pesca. La cultura guaraní era rica en mitología y tradiciones orales y tenía un profundo conocimiento en su entorno natural. El primer europeo en llegar a Paraguay fue Alejo García en año 1524, un explorador español que desde Brasil llegó a las tierras de lo que hoy es Paraguay. En 1528, Sebastián Gaboto exploró el río Paraguay y estableció contactos con los pueblos indígenas. La fundación oficial de Asunción se llevó a cabo 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar y Espinosa, convirtiéndose en una base importante para la exploración y colonización del interior de Sudamérica. Asunción se funda en 1537. Rápidamente se convirtió en un centro administrativo y religioso. Los colonizadores españoles establecieron encomiendas, un sistema que implica la explotación del trabajo indígena. Sin embargo, en el siglo XVII, los primeros misioneros fueron de la Orden de San Francisco de Asís. Luego vinieron los sacerdotes de la Compañía de Jesús. Los jesuitas, ambos evangelizadores, dejaron un legado cultural de gran importancia para el Paraguay. Durante la época colonial, Paraguay fue inicialmente parte del Virreinato del Perú y más tarde del Virreinato del Río de la Plata. La economía colonial se basaba en la agricultura y la ganadería. La producción de yerba mate, tabaco, se convirtió en una actividad económica importante. Los jesuitas tuvieron un papel crucial en el desarrollo cultural y económico de la región, pero fueron expulsados en el año 1767, lo que llevó a una decadencia del Paraguay. Las ideas de independencia comenzaron a circular en el Paraguay a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. En el año 1811, Paraguay aprovechó la inestabilidad en España debido a la invasión napoleónica para declarar su independencia el 14 de mayo. La independencia de Paraguay fue relativamente pacífica en comparación con otras regiones de América Latina. Bueno, ya entramos en la era de los López. Después de la muerte de Francia, Carlos Antonio López asumió el poder en 1844. López inició un proceso de modernización, promoviendo la educación, construyendo infraestructura y fomentando la industria. Su hijo Francisco Solano López le sucedió en 1862 y continuó con la política de la modernización. El campesino era copropietario con el Estado de la tierra que cultivaba. En esa época se establecieron servicios como el ferrocarril, la navegación mercante, el telégrafo. Se construyeron grandes y bellos edificios. Se instaló un astillero y la primera planta siderúrgica en América Latina, y otras industrias importantes que le permitía a Paraguay estar llevando muchas ventajas sobre sus vecinos más importantes como es Brasil y Argentina. Sin embargo, Francisco Solano López llevó al país a la desastrosa guerra de la Triple Alianza,
o la Guerra Grande conocida por los paraguayos, donde Paraguay entró en una guerra total. Es decir, todos los paraguayos participaron en una u otra manera, tomaron las armas, todo aquel que podía disparar. Niños desde los 8 años, mujeres y personas adultos mayores terminaron defendiendo su territorio. La guerra de la Triple Alianza, que se llevó en los años 1864 y 1870, fue uno de los conflictos más devastadores en la historia del Paraguay. La guerra enfrentó a Paraguay contra una coalición formada por Brasil, Argentina y Uruguay. Las causas del conflicto incluyen disputas territoriales y políticas expansionistas de Francisco Solano López. La guerra tuvo consecuencias catastróficas. Paraguay perdió gran parte de su población masculina, extensos territorios que equivale al 25% de su territorio, y quedó en ruinas. Bueno, en el siguiente video de este canal desarrollaremos los motivos de esta guerra de la Triple Alianza, que fue una de las guerras más sangrientas donde Paraguay perdió casi la mitad de su población. Y dato curioso, es la primera guerra fotografiada. Bueno, posteriormente viene la postguerra y reconstrucción después de la guerra. Paraguay quedó devastado y bajo ocupación extranjera hasta 1876. La reconstrucción del país fue lenta y difícil. Los esfuerzos por atraer inmigrantes europeos para repoblar y reactivar la economía tuvieron un éxito limitado. Durante este periodo, Paraguay adoptó una nueva constitución y comenzó a restablecer sus instituciones políticas y económicas. Bueno, ya en el siglo XX, Paraguay estaba marcado por una serie de golpes de Estado, inestabilidad política y dictaduras. Y en 1932 Paraguay entró en conflicto con Bolivia en la Guerra del Chaco, una disputa territorial por el control del Chaco Boreal. A pesar de ser un conflicto sangriento y costoso, Paraguay salió victorioso, consolidando su control sobre la región disputada. Bueno, ya entramos en la era de la dictadura del general Stroessner. Un extenso periodo de gobierno de 34 años y 172 días. Desde el 15 de agosto de 1954 hasta el 3 de febrero de 1989, el país fue liderado por el general del ejército Alfredo Stroessner. Ha sido no solo una de las dictaduras más longevas en el mundo de las que se tiene registro en el siglo XX, sino que también ha sido la dictadura más larga de la historia y la segunda más larga de Latinoamérica, solo detrás del Fidel Castro de Cuba, de 49 años, y Porfirio Díaz de México, que duró 34 años y 178 días. El general Stroessner gobernó con mano dura, implementando una política de represión y control absoluto. Aunque el país experimentó cierto desarrollo económico durante su gobierno, las violaciones de derechos humanos fueron generalizadas. En el año 1989, después de la caída del general Stroessner, marcó el inicio de una transición hacia la democracia. Paraguay celebró elecciones libres y comenzó a restablecer sus instituciones democráticas. Sin embargo, el país continuó enfrentando desafíos significativos como la corrupción, la pobreza y la inestabilidad política. En las últimas décadas, Paraguay ha experimentado un crecimiento económico sostenido, principalmente impulsado por la agricultura y la ganadería. Las exportaciones de soja, carne y energía hidroeléctrica han sido fundamentales para la economía del país. A pesar de estos avances, Paraguay sigue enfrentando desafíos en términos de infraestructura, educación y servicios sociales. Y en cuanto a la cultura paraguaya, Paraguay es una rica mezcla de influencias indígenas y europeas. El idioma guaraní, junto con el español, es uno de los idiomas oficiales del país y se habla ampliamente, a pesar que el guaraní fue prohibido por los aliados después de la guerra de la Triple Alianza. La música, la danza y las artes visuales reflejan esta diversidad cultural. La sociedad paraguaya valora profundamente las tradiciones familiares y comunitarias. Bueno, actualmente en Paraguay el sistema de gobierno adoptado es una república presidencial, lo cual implica que el presidente es la máxima autoridad de la república, desempeña simultáneamente el rol de jefe de Estado y jefe de gobierno. En su estructura organizacional
se considera como un Estado unitario, donde se garantiza la separación de poderes. Según dicho texto constitucional, el país se define como un Estado social de derecho, con unidad y no divisibilidad, además de ser descentralizado. En cuanto a su sistema de gobierno, se basa en una democracia representativa, participativa y pluralista, cimentada en el reconocimiento de la dignidad humana. Y producto de esta democracia es el actual presidente, el economista Santiago Peña, de 45 años de edad, del Partido Colorado. Y resaltar que Paraguay es uno de los pocos países que reconocen como Estado independiente a Taiwán, con su capital Taipei. Nada más, queridos amigas, amigos, eso fue todo. Nos vemos en el siguiente video. Si le fue útil, suscríbete. Gracias.